clasificación. Ahora vamos a ver la clasificación de los polígonos, pero vamos a clasificarlos según la medida de sus lados. Perdón, según la cantidad de lados. La cantidad de sus lados. Entonces, ya vimos una clasificación previa, la acabábamos de mencionar, ¿cierto? Y dentro de todos esos polígonos, pues podemos clasificarlos según la medida de sus lados, teniendo en cuenta los nombres. Entonces, para los nombres, vamos a llamarlos teniendo en cuenta un prefijo. Entonces, teniendo en cuenta un prefijo. El prefijo, entonces, nos va a decir cuántos lados tiene. ¿Listo? Este prefijo, vamos a definirlo. Entonces, cuando hablamos de un prefijo en el contexto de nuestro idioma, del español o de la gramática como tal, estamos hablando de una expresión, ¿sí? Una expresión, que esa expresión puede ser eh, ubicada al comienzo de una palabra, ubicada al principio de la palabra, y siempre esa expresión va a tener un significado. ¿Listo? Con un significado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos eh, al comienzo de una palabra la expresión mono, ¿qué creen que significa? Por ejemplo, en la palabra monosílaba o monopoly. Bueno, aunque esa es, voy a pasarlo al español, monopolio. Ese sufijo, ese prefijo, perdón, mono, ¿qué creen que significa? Como uno. Uno. Muy bien. Entonces, mono significa uno. Entonces, monosílaba es porque tiene una sílaba. Monopolio porque es una persona la que maneja todo, o un grupo el que maneja todo, ¿cierto? Así como este prefijo, vamos a encontrarnos en la geometría bastantes más. Entonces, tenemos, por ejemplo, el prefijo bi. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en palabras como bilateral, ¿sí? Como nosotros, que somos, ¿sí? Que tenemos dos pies, como algunos animales que tienen, listo, este sufijo bi significa dos, ¿cierto? Claro, en los polígonos, pues no los vamos a utilizar, al menos en estos dos prefijos, porque no hay ningún polígono que tenga uno o dos lados, ¿cierto? Pero de ahí en adelante sí los vamos a utilizar. Entonces, voy a borrar estos dos para tener espacio. Prefijo tri. ¿Qué significa el prefijo tri? Tres. 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 ¿Listo? Por eso nos encontramos con el triángulo, porque tenemos tres ángulos dentro de un polígono. ¿Listo? Dentro de una figura geométrica. ¿Cómo se llama el de cuatro? ¿Cuál es el prefijo para cuatro? Cuadrado. Cuá. El prefijo entonces es quad. ¿Listo? Que puede ser con D o con T o solamente sí, así, esa expresión. Entonces ahí es donde nos vamos a encontrar con expresiones como cuadrado, la misma expresión cuadrilátero. Por ejemplo, al final de los campeonatos de fútbol, los cuadrangulares, porque son grupos de cuatro, ¿sí? Por ejemplo, en los grupos musicales, los cuartetos. Entonces tenemos la misma raíz, el mismo sufijo. Entonces, perdón, el mismo prefijo. Que el prefijo viene siendo, entonces, cuad, cua como tal. ¿Listo? El de 5, ¿cómo es? Pen. El de 5 es P. penta, Pen. penta. ¿Listo? Completo. Y este prefijo lo vamos a utilizar, por ejemplo, acá en geometría, ya sabemos, ¿no? En la figura que tiene 5 lados, ¿qué nombre recibe? Pentágono. 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 ¿Listo? Pentágono. Porque tiene
5 lados. ¿Listo? Entonces acá el prefijo es penta, pero lo podemos encontrar en otros conceptos también. Entonces, eh, pentágono podemos tener pentacampeón, o sea, el equipo o la persona que ha ganado 5 veces X campeonato y así sucesivamente. ¿Listo? Tenemos control Y. Listo. El de 6, ¿cuál es el prefijo para Hexa. Hexa. muy Hexa. bien, muy bien, hexa. Y entonces tenemos hexágono, ¿cierto? Ay, hexágono. O sea, es la figura que tiene 6 lados. O podemos tener hexaedro. O sea, es el sólido que tiene 6 caras. Este hexaedro es el mismo cubo. ¿Listo? Es el nombre técnico del cubo como tal. Entonces, hexágono que tiene 6 lados, hexaedro que tiene 6 caras, y pues así sería el uso de este prefijo. El de 7, Hepta. hepta, con PH, con PT, perdón. Hepta, 7 y el mismo uso, heptágono y demás. Estos prefijos nos van a dar la pista para saber cuántos lados tiene nuestra figura. ¿Listo? Entonces recordemos, prefijos es una expresión que se ubica al comienzo, por eso es pre, porque va antes. Entonces, prefijo va al comienzo de la palabra y tiene un significado y ese significado no va a variar dependiendo de la palabra en la que se utilice, sino que se va a conservar. Entonces, por ejemplo, ahí veíamos en el de 4 que en todos los casos la raíz, ese prefijo era el mismo, cua, y nos está expresando que son 4 elementos. ¿Listo? 4 elementos. ¿Cuáles? Pues ahí depende ya de la otra parte de la palabra. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos uso de estos prefijos, directamente nos dará luz de cuál es la figura que se nos está nombrando. Y pues acá tenemos no solamente prefijos, sino también usos de sufijos, que es la parte en la que termina la palabra. Entonces, por ejemplo, en nuestro contexto vamos a tener dos sufijos principales, que son, eh, a ver, acá voy a pues, abordar lo que son los sufijos. Los sufijos que vamos a trabajar en geometría son dos principalmente. El primero es gono, ¿sí? Por ejemplo, en polígono, en hexágono. Fíjense que la parte que termina este sufijo siempre es el mismo. ¿Qué significa? Entonces, en geometría, lados. Entonces, si decimos polígono, o sea, es una figura, poli es otro prefijo que significa muchos. Entonces, polígono es una figura que tiene muchos o varios lados. Cuando hablamos, por ejemplo, de octágono, octa es un prefijo, octa, para 8, y pues el sufijo gono, que significa lado. Del mismo modo vamos a tener eh, el prefijo ángulo, ¿no? El sufijo ángulo. Pues ya sabemos qué significa. En este caso significa ángulo como el nombre que le damos en español. Entonces, triángulo, o incluso acá utilizado dentro de cuadrangular, que es una figura cuadrangular, es porque tiene 4 ángulos, o triangular, porque tiene 3 ángulos. Entonces, ahí tenemos la composición de las palabras. Entonces, estamos mirando la clasificación de los polígonos y aquí estamos viendo la parte teórica. Ahora vamos a pasar a realizar la, la representación gráfica e identificar cuál es cada uno. Entonces vamos a ver la clasificación de polígonos ahora así como tal. Ya vimos el uso de los sufijos para clasificarlos y pues los prefijos que vamos a tener en cuenta. Ahora, vamos a construir una tablita en la cual vamos a tener el nombre, listo, el nombre de nuestro polígono, listo. Vamos a tener el dibujo y este dibujo lo vamos a tener de dos maneras. Vamos a trabajar tanto los polígonos. En esta clasificación nos sirven tanto de forma regular. Les voy aquí a trabajar con nuestro polígono regular y también nos sirve como polígono irregular. Entonces, toda la clasificación que vamos a tener va a ser posible construirla tanto de forma regular como de forma, o tanto como polígono irregular. Entonces, vamos a hacer nuestra tablita. Les voy aquí a
separarlos para Profe, ¿cómo distribuir está en el el libro? espacio. Sí, sí, como está en el libro. Entonces, vamos a hacer el dibujo solamente de un elemento de cada uno, ¿vale? Entonces, voy a empezar. Tendríamos, es esto, quito esto y escribo. La clasificación. Entonces tenemos triángulo, ¿listo? El triángulo ya sabemos, tri que significa tres, entonces polígono regular, aquel en el que todos sus lados son iguales, polígono irregular, aquel en el que todos sus lados no miden lo mismo. ¿Listo? Por ejemplo, ahí. Después de los polígonos, que son los de tres lados, pues voy a escribir primero los nombres. El siguiente sería, ¿cuál es la siguiente figura? Cuadrado. Cuadrilátero. Cuadrilátero. ¿Listo? Cuadrilátero. El cuadrado hace parte de los cuadriláteros, pero no son todos, ¿listo? Porque aquí dentro del cuadrilátero yo puedo tener un rombo, por ejemplo, ¿sí? Ah, bueno, aquí tiene que ser con todos los lados igual, entonces, cuadrado. Y aquí puedo tener un cuadrilátero cualquiera, ese sería irregular. Incluso aquí dentro de los cuadriláteros también puedo trabajar con cóncavos y convexos, ¿listo? Con los triángulos no. O sea, aquí sí todos los triángulos son cóncavos, perdón, son convexos, pero los cuadriláteros sí pueden ser tanto cóncavos como convexos, entonces de cuatro lados. El de cinco lados, ¿cómo dijimos que se llamaba? Pentágono. 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 ¿Listo? Entonces, pentágono, ya sabemos. Cinco lados, ¿cierto? Donde todos sus lados pues van a medir lo mismo en el caso de trabajar con un polígono regular. Cuando esto quiera dejármelo dibujar. Eso. ¿Listo? Y pues ya sería un pentágono irregular en el caso en el que sus lados tengan diferentes medidas. ¿Listo? Después de los pentágonos, ¿cuáles tenemos? Los de seis lados. Hexágono. Ok. Hexágono. De siete lados, ¿cómo se llamaban? Heptágono. Heptágono. Muy bien. De ocho, entonces les había dicho que serán. Ujú. Octógono. Octágono. Octógono. Octágono. ¿Listo? Octágono. El de nueve. Decágono. Decágono. No, el decágono es de 10. Eneágono. Eneágono. Eneágono, sí, señor. Ujú. Eneágono es de 9 lados. El de 10 es decágono. Decágono. ¿Listo? Recuerden que entonces acá seguimos haciendo uso de los prefijos. Octa, que significa 8. ¿Listo? N, que aquí se interpreta como 9. Deca, que significa 10, como en décadas, como, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos la utilización, o bueno, los otros principales. De ahí en adelante continúan. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la construcción? Fíjense que todos tienen, a la hora de construir su nombre, la misma estructura. El prefijo, hepta, octa, n, deca, y el sufijo va a ser ágono en todos los casos. ¿Listo? Ágono. De ahí en adelante. ¿Listo? El de 11 lados, entonces tenemos el sufijo para 11, que sería unde, de como un décimo, ¿sí? El de 12 sería dode, entonces dodecágono, que es de 12 y de ahí en adelante. ¿Listo? Sin embargo, vamos a trabajar estos inicialmente. Los dibujos, entonces ya pues, los tenemos en el libro, los vamos a tomar directamente del libro. Ya sabemos que el de 6 lados, entonces el hexágono. Eh, bueno, acá a pulso no es tan fácil graficarlo. ¿Listo? Y pues de 6 lados irregular, pues ya es más cómodo. Incluso puede ser un polígono fíjense que acá tenemos un cóncavo, pues con 6 lados. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Listo? Todos sus lados tienen diferente medida. Ahí tendríamos la clasificación. Entonces, la idea es que completemos la tablita, estos valores que nos hacen falta aquí de completar, entonces ya los vamos a completar directamente ahí de la información que poseemos en el libro.